Nuevamente, buenos días. Llegamos ahorita al tiempo de la predicación, hermanos. Así que vamos a adentrarnos directamente en el texto, en el Salmo capítulo 2. Si me acompañan ahorita, que lo encuentren para dar lectura, el Salmo 2, por favor. Ya que lo encuentre, le invito a que me acompañe poniéndose de pie. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Oremos. Señor soberano sobre todo, sobre nuestras vidas, sobre la naturaleza, sobre las naciones, le damos honor, alabanza y gloria a usted, nuestro Dios, y le pedimos que por favor nos guíe en el entendimiento de este pasaje y también en el espíritu de este pasaje de admiración, de esperanza en usted, Señor. Ayúdeme a mí, Señor, a poder exponer con fidelidad y con claridad estas palabras, y también, Señor, ayúdenos a todos nosotros, su pueblo, a estar firmes en esa esperanza. Pero también, Señor, use este tiempo, si acaso para alguno de nosotros ha de venir la advertencia, la amonestación de estos versículos, Señor. Que alguien hoy pueda, o muchos puedan conocer y reconciliarse con el Hijo y gocen de esa bienaventuranza. Gracias, Señor. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Hemos señalado en otra ocasión que los salmos de la Biblia pues son el cancionero de Israel. Y así como las canciones, ¿verdad?, abarcan una variedad de temas, lo mismo sucede con los salmos. Y hay algunos salmos de la Biblia que son muy personales, donde el salmista, y con ello nos invita también a nosotros, entramos en ese dolor, en esa aflicción que está pasando, en esa necesidad que está experimentando el salmista. Pero hay otros salmos que, por otro lado, nos invitan a dejar de mirar a nosotros mismos y tener un panorama mucho más amplio, y mirar a la naturaleza, como el Salmo 19, ¿no? O mirar a las naciones y ver que Dios no solamente es un Dios personal, que trata con nosotros, que camina con nosotros, pero al mismo tiempo Dios está haciendo un trabajo en todo el mundo. Dios está moviendo piezas muy importantes para que se lleve la consumación de su perfecto plan aquí en la tierra. Y nosotros tenemos eso precisamente aquí en este Salmo. El Salmo 1 trata con el hombre, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que no, sino que medita en la ley del Señor. Pero ahora el Salmo trata con las naciones y con los reyes y gobernantes de la tierra.
Así que para tratar con este tema voy a señalar 3 puntos. El primero de ellos, el Salmo nos describe la rebelión contra Dios y contra su ungido. Ahí en el versículo 1, mire cómo comienza. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esta pregunta es una introducción al drama que se desarrolla en todo el capítulo. Y note lo que enmarca la pregunta. Es un movimiento calculado de gobernantes de naciones, pero no solamente calculado, es un movimiento violento. Pero ¿logrará su propósito? ¿Triunfará en lo que emprende? No, el Salmo ya nos anticipa un fracaso. ¿Por qué lo hacen? No es sabio hacer eso. Van a fracasar, son pensamientos vanos, vacíos, no van a lograr su objetivo. Y la historia de la humanidad, pues nos ha legado muchos ejemplos como ese, ¿verdad? Naciones que se unen y tienen un propósito malvado y por un momento vemos que logran, triunfan, crecen, pero de un día para otro, de picada hacia abajo. La Segunda Guerra Mundial no sucedió hace mucho tiempo, es un claro ejemplo de eso. Y muchas otras historias, cómo la maldad llega hasta el colmo y de ahí en adelante cae en picada. El Salmo está describiendo ese último enfrentamiento, ese colmo de maldad que llega hasta un punto afectando grandemente gente que se está organizando para un propósito malvado, pero que no va a triunfar. Mire versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. La Nueva Versión Internacional dice que los reyes se rebelan y la Nueva Traducción Viviente dice que se preparan para la batalla. Y la idea es que los líderes mundiales se organizan para llevar a cabo un ataque violento contra el Señor y contra su ungido, su Mesías, su Cristo, que nosotros sabemos quién es el Señor, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro, unos 1000 años después, 900 años, tal vez 1000 años después, voltea a ver la crucifixión del Señor Jesucristo, él puede notar en eso que sucedió en la crucifixión de Cristo una aplicación del Salmo 2. Y ellos orando a Dios en Hechos capítulo 4, pueden ver cómo hay una conexión entre el Salmo 2 y lo que sucedió contra el Señor. Miren lo que dice en el Salmo, en el Hechos 4, 25, 27, está en la pantalla, dice, ellos orando, dice, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Note, Pedro está citando el Salmo 2. Y luego aquí viene la aplicación de Pedro y de los hermanos. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Poncio Pilato era el prefecto de Roma, era la autoridad directa del emperador ahí en Judea. Herodes era un gobernante de esa región. Los sumos sacerdotes y todos los que estaban ahí eran también gobernantes dentro, y todos ellos se confabularon para mandar a crucificar al Señor Jesucristo. Así que Pedro podría ver una aplicación directa. Y algo que siempre me ha llamado la atención es, Pilato y Herodes eran enemigos, pero cuando Pilato se da cuenta que Jesús corresponde a otra jurisdicción y respeta la autoridad de Herodes y se lo manda, quería lavarse las manos también allí, y se lo manda, Herodes lo ve como un gesto de, mira, respeta mi autoridad, porque entre ellos había conflicto. Y dice la Biblia que a partir de ahí se vuelven amigos. O sea, eran enemigos, pero
cuando es en contra de Cristo sí son amigos. Y eso nos hace pensar en algo en común que tienen las personas. Pueden tener muchas diferencias, pero cuando se trata del Señor, pueden estar unidos en contra de Él. Y así lo vemos que sucedió. Pero este salmo está describiendo algo que todavía no ha ocurrido. Si bien Pedro puede ver la aplicación de este salmo nos apunta a un evento que va todavía más adelante. Son los líderes mundiales los que se levantarán, se rebelarán contra el Señor y contra su ungido, contra su Mesías, con una intención. Mire versículo 3. Esta es la intención de ellos. Ellos dicen: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí las ligaduras hace referencia a la atadura de un animal, como cuando se amarra un caballo, ¿verdad? O cuando se amarra a un toro, un buey. Job 39:5 nos habla de eso. Pero también las ataduras pueden referirse a cadenas. Y de hecho la Biblia de las Américas lo traduce así: rompamos sus cadenas. Las cadenas como las de un prisionero. Y noten que no es Dios el que tiene a los reyes amarrados como animales o encadenados. Son ellos los que dicen: Dios nos tiene así. Son ellos los que se perciben de esa manera. Son ellos los que miran a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, a las leyes de Dios, como cadenas que los tienen atados, como cuerdas que los tienen amarrados, que no les dan la libertad. Pero hermanos, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿realmente es esto así? ¿Es la palabra de Dios una cadena sobre nosotros? ¿Es la palabra de Dios una atadura que nos amarra? Romanos 7:12 nos dice que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios no nos denigra, la ley de Dios no busca hacernos daño. La única razón por la cual una persona podría mirar las palabras de Dios como una cadena, como una atadura, es porque no le permiten la plena expresión de sus deseos malvados. Por eso lo vería así. Un hijo rebelde podría considerar que sus padres son unos monstruos, porque lo invitaron a una fiesta donde sabían que iba a haber alcohol, donde iba a haber desenfreno, y su papá, su mamá no lo dejó. Y el hijo rebelde: eres un monstruo. Pero el padre amoroso lo está cuidando, la está cuidando. O el hijo rebelde que es esclavo de la tecnología podría odiar a sus padres porque les restringen el uso de la tecnología. Eres un monstruo, te odio. ¿Pero por qué? Porque le restringe y sus padres saben lo que es mejor para él. Y así, hermanos, los reyes y los príncipes de la tierra consideran las palabras de Dios como una cadena, como una atadura, porque no les dejan hacer el mal que desean emprender. La palabra de Dios taladra sus conciencias cuando están planeando o están ejecutando el mal. Y por esa razón los líderes mundiales buscan la manera de quitarse la culpa de esos perversos planes. Ponen en práctica toda clase de filosofías que hagan menos sensibles a las conciencias. Y al mismo tiempo los líderes empiezan a redefinir qué está bien y qué está mal. Y con eso piensan que pueden quitarle el peso a la conciencia. Pero lo que están haciendo los líderes es poner en riesgo la sociedad. Las supuestas cadenas que los líderes quieren quitarse de encima en realidad son límites de amor de Dios que en su sabiduría nos ha dado para fortalecer el tejido social y para nuestro propio bien. Pero ellos, los líderes, en pro de una supuesta libertad, dejan la puerta abierta para que toda clase de mal venga hacia nosotros. Hace unos meses el Señor nos permitió la oportunidad de
ir a African Safari, ahí en Puebla. Y una de las novedades de ese safari no es como un zoológico donde uno pasa y ve a los animalitos en una jaula. Uno puede ir en el carro y mientras va andando en el carro los animales pasan ahí cerca, ¿no? Pero cuando uno llega al área de los osos, tiene que hacer una fila. Entonces, ya cuando está la fila, alguien está en la puerta, entonces le pica el botón y puede abrir la reja y ya van pasando. Y la otra reja, que está del otro lado, la siguiente estación, está cerrada. Y uno ya va pasando allí, va en orden y puede ir viendo los animalitos. Y es una novedad, pero le ponen allí, los vidrios deben de estar cerrados. No debe de convivir, no debe de interactuar con ellos. Después de los osos siguen los leones y por supuesto hay que hacer una fila también para entrar a ver a los leones. Y lo mismo, uno convive ahí cerquita, pero dentro de un espacio seguro. Mire que si el African Safari dijera, vamos a ofrecer la novedad de que ahora usted puede entrar en bicicleta por allí. Yo diría, están locos. ¿Quién va a entrar? Un incauto, alguien que le gusta el peligro, ¿verdad? Pues así, cuando entonces los líderes, legisladores, gobernantes y todo eso, abren las puertas para decir quien quiere, quien guste, puede seguir así estas reglas o hay más amplitud. Lo que está sucediendo es que están abriendo la puerta a muchas otras cosas peores. Y ya no es algo para proteger tal vez los intereses personales, pero es algo que perjudica a la sociedad. Y la sociedad se va a hastiar de todo ese mal. Pero el Señor también va a actuar. Y ahí el segundo punto, el firme propósito de Dios de establecer a su rey y su reino. Mire versículos 4 y 5. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. La reacción de Dios descrita en estos versículos es proporcional al mal que ellos tratan de hacer contra Él y contra su ungido. Dios se ríe, Dios se burla de esos líderes, pero Él está perfectamente justificado. ¿Por qué? Porque la creación no le pertenece a los líderes de este mundo. La creación es de Dios. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él es el que da lluvia, Él es el que manda, da aliento, el que hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios es el que sustenta toda su creación y los líderes muchas veces llegan a actuar como si ellos fueran dueños de toda la creación. O llegan a implementar leyes como si no tuvieran una autoridad por encima de ellos, que es la autoridad de Dios. Dios una y dos veces les advierte, pero si ellos persisten, Dios los abandona a sus deseos. Les dice, como alguien me dijo una vez, hay dos tipos de persona. La que le dice a Dios, Dios, hágase tu voluntad. Y la persona que Dios le dice, hágase tu voluntad. ¿Quieres hacer lo malo? ¿Quieres hacer? Ahí está la puerta abierta. Ve, vas a mirar las consecuencias. Y cuando entonces los líderes de las naciones quieren hacer una y otra vez, el Señor dice, sigue el camino. Por ejemplo, cuando una nación legisla a favor del aborto, se le enseña sutilmente a la sociedad que una mujer tiene derecho de matar a un inocente porque tener al hijo le causa un inconveniente. Como consecuencia, la sociedad pierde de vista el valor de la vida humana y la protección de los inocentes. ¿Y qué sucede cuando eso se empieza a implementar dentro de la sociedad? Pues lo que podemos esperar es esto: más drogadicción, más suicidio y más violencia. ¿Por qué? Porque dentro del tejido social ya está ese virus que dice, no importa la vida. Y si no importa la vida de un bebé, ¿por qué me va a importar la de otra persona? ¿Por qué no le puedo quitar sus posesiones? ¿Por qué no puedo vender droga? ¿Por qué no puedo hacer daño? ¿Por qué no puedo hacer esto y lo otro?
Y tan sencillo, desde arriba se dan las leyes y poco a poco eso empieza a afectar al resto de la sociedad. Por eso, hermanos, mucho del mal que vemos ahorita en las calles es el fruto de líderes que se han rebelado contra el Señor. Ellos nos dicen que la causa de nuestros problemas son económicos, que son políticos. Y nos dicen que si logramos atacar la causa económica y la causa política, entonces todo va a marchar bien, nuestra sociedad va a despegar. Dios se ríe de ellos, Dios se burla de ellos, de su gran plan por tratar de hacer un mundo perfecto sin Dios. ¿Qué sucede? El Señor manda un temblor. Están muy fuertes, están muy unidos. Un pequeño temblor, se fragmenta todo. Una pequeña enfermedad, un gran problema entre las personas. Una sequía, no hay lluvia, no hay agua. Y toda la gente se empieza a pelear. Esa es la fuerza de la humanidad sin Dios. No puede hacer frente ante el Señor, ante el majestuoso poder del Señor. Así que lo mejor que puede pasar para nosotros, hermanos, no es que los líderes sigan imponiendo leyes y sigan tomando control de este mundo, sino que Dios mismo entre e intervenga directamente en este mundo. Es lo mejor que nos puede suceder, porque Él sabe bien cómo se maneja todo. Y eso es lo que Él hará. Mire versículo 6. Salmo 2:6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. La Biblia de las Américas dice: yo he consagrado a mi rey. Y la Biblia textual dice: yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión. Dios le hizo una promesa al rey David y le dijo que de uno de tus descendientes iba a venir el Mesías, el que iba a reinar sobre las naciones. Y nosotros ahora podemos mirar de este lado de la historia y saber quién es ese Mesías. Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, es el que Dios ha consagrado para ser ese rey. Él es nuestro sumo sacerdote que la primera vez que vino para ofrecer el sacrificio para pagar la deuda de nuestros pecados. Resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, se sentó a la derecha de Dios y de ahí nos dice Hebreos 10 del 12 al 13 que Él está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, todos sus enemigos sean conquistados. Entonces Cristo será establecido como Rey sobre Sión. Sión es Jerusalén. Llegará ese día. Mire, los profetas hablaron de ese día, hermanos. Jeremías 3:17 dice: en aquel tiempo, mirando al futuro, llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor, y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. Profecía, Zacarías también, 14:16, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Señor, para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Qué bonita promesa, ¿no? Llegará ese día, hermanos. Jerusalén será la capital de las naciones. Así como en algún momento fue Londres, como en algún momento fue Nueva York, que a través de estas ciudades, muchas ciudades recibían su influencia. Jerusalén será la capital de las naciones y Cristo el Rey. Versículos 7 al 9 describen la instalación de este rey, pero es un diálogo entre el Padre y el Hijo. Es muy interesante. Mire versículo 7, yo publicaré el decreto, esas son palabras de Cristo. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Estos versículos describen el reino del Mesías. Tres cosas. Primero, el estatus del Mesías. Dice que Dios lo ve como su hijo. Y en verdad, Cristo es el Hijo de Dios.
Pero el sentido aquí es que iba a haber una conexión tan derecha, tan directa, que todos los recursos, toda la sabiduría, todo lo que necesitara este rey iba a ser provisto por Dios, iba a ser soportado, guiado, ayudado por Dios. Así que este rey instalado iba a tener todas las cosas necesarias para llevar a cabo fielmente, cabalmente su reino sobre la tierra. El Salmo 89, 27, por ejemplo, hablando de este rey, nos dice: yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. En nuestro tiempo, el primogénito ya ha cambiado un poquito la idea que había en la antigüedad. Pero el primogénito en la antigüedad normalmente era el primer hijo de una familia, el primer hijo varón. El primogénito era el encargado de que si el padre faltaba, él se haría cargo del resto de sus hermanos. Algunas personas mayores aquí han sido los primogénitos, les tocó esa parte que faltó el varón y ellos tuvieron que llevar el sustento para toda la familia. Pero no solamente el sustento, guiar la religión. ¿Cuál fue la religión que yo recibí de mi padre? Pues él me enseñó acerca de confiar en Dios, temer a Dios, depender de él. Pues voy a agarrar a toda mi familia, a mis hermanos, a sus hijos, a sus nietos, a mis sobrinos, todo. Voy a agarrarlos y voy a guiarlos en esa misma religión. Y aquí está diciendo que este rey no solamente va a hacer cosas en favor de la paz, pero lo que él va a hacer es guiar a las naciones en el temor de Dios, en seguir a Dios, en conocer a Dios, en honrarle. Eso es lo que va a hacer el Mesías. Y Dios le va a suplir todo lo que necesita para llevar a cabo ese propósito. El alcance es lo segundo que se describe en estos versículos. El alcance del Mesías es que no solamente va a gobernar Jerusalén, todas las naciones se van a alinear a él. Y finalmente los versículos también denotan la firmeza del Mesías. Él va a gobernar con vara de hierro. Y la idea de esto es que si alguien se quiere resistir al Mesías, toda su fuerza va a ser como si el barro se estrellara con una barra de hierro. ¿Cuánto daño le va a hacer una taza de barro a una vara de hierro? Nada, se va a destruir, ¿no? Entonces el Mesías no va a andar golpeando, pero la gente va a llegar y va a querer hacer daño. ¡Pah! Todos tus planes, toda tu astucia para hacer daño al Mesías no van a resultar. Él va a gobernar con vara de hierro. De hecho, hermanos, una cosa muy bonita de ese tiempo es que las armas van a ser convertidas en objetos, en instrumentos de bien. Mire cómo dice Isaías 2, del 3 al 4. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión, es decir, Jerusalén, saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Versículo 4. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¡Wow! Acabo de leer una noticia que ahorita al parecer están haciendo una gran inversión, la Unión Europea o los países de la OTAN, para fortalecer todo su ejército, y están tal vez haciendo que Alemania produzca todo el armamento o gran parte del armamento. Bueno, hermanos, todo eso va a servir para hacer palas en el reino del Mesías. La tierra va a ser tan próspera que usted va a aventar una semilla y va a encontrar después una planta. La gente va a querer tener una pala para sembrar. Va a ser algo precioso lo que el Señor va a hacer. Y es aquí donde llega el tercer punto, hermanos. Ya vimos la rebelión, ya hemos visto también el firme propósito de Dios, pero en tercer lugar hay una advertencia. La advertencia a las naciones a responder apropiadamente al Hijo.
Ahora que los líderes de las naciones saben lo que Dios hará por medio de su ungido, se les llama a tomar medidas en el presente. Mire versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. La Nueva Traducción Viviente dice, actúen con sabiduría, quedan advertidos. Mire, hermanos, los gobernantes no están ignorantes de la palabra de Dios. Desde el siglo IV, el cristianismo llegó a ser conocido en toda Europa. Mucha gente, y usted sabe, Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Pero no solamente eso, también tenemos gente que fue de misioneros a Irlanda, y allí el cristianismo tuvo tal fuerza que llegó a permear todo hasta el gobierno. Y de Irlanda salieron misioneros a otros lugares, a Inglaterra y a Alemania, y muchos países fueron fundados sobre las bases del cristianismo. Y después viene gente a conquistar América, y bueno, sí podemos cuestionar sus métodos y todo eso, pero tenemos que decir que dentro de sus bases había cristianismo. La manera en cómo lo interpretaban, pues sí está bastante mal, pero había cristianismo allí. De manera que nuestra nación tiene en sus bases cristianismo. La educación de muchas personas, universidades prestigiosas en nuestro país, tienen sus bases en el cristianismo. Seguramente el presidente de Estados Unidos ha leído el Salmo 2 más de una ocasión y lo ha escuchado. Están advertidos. Ninguno de ellos es ignorante de estas cosas. Y ellos reciben entonces esta advertencia. Tristemente, a pesar de que han recibido esta enseñanza, los líderes han buscado rechazar la autoridad del Señor y en su lugar han querido poner su propia agenda, pero ellos están advertidos. Y sería muy bueno que consideraran las palabras del Señor cuando dijo: ¿qué rey al marchar en Lucas 14, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Eso es lo más sabio hacer en una guerra, ¿no? Si los líderes de la tierra quieren juntarse, perfilarse para ir en contra del Señor y tienen 10,000 y el Señor viene con 20,000, yo creo que lo mejor es decir: hay términos de paz. Hay manera de que no entremos en este conflicto. Sé que me vas a derrotar, sé que me vas a hacer pedazos. Es lo más sabio que pueden hacer los reyes de la tierra. Y misericordiosamente el Señor le dice: sí, tengo términos de paz. Versículos 11 y 12. Servid al Señor con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esos son los términos de paz. Sirvan al Señor con temor. Se refiere, hermanos, a colocarse en una posición de siervo y estar dispuesto a trabajar para Él. Ahora, no se sienta usted como que está siendo humillado. La realidad es que este es algo que denota humildad, pero también mucha dignidad. Los sacerdotes, los levitas, eran siervos de Dios. Eran siervos del Señor. Por una parte, eran considerados: Señor, lo que tú digas. Y en segundo, estaban sirviendo al gran Rey de Reyes. Y es lo mismo que Dios les está pidiendo a los reyes de las naciones: sirvan con temor. Y luego dice: alégrense con temblor. Y es una idea paralela. Servir a Dios y alegrarse en Dios son cosas similares. Y luego dice: honrad al Hijo. Este es algo fuerte, hermanos. Si usted tiene la Nueva Versión Internacional, va a leer que dice: bésenle los pies. Bésenle los pies al Hijo. Y usted va a decir: qué humillante es eso, qué denigrante. Pero es solamente una persona que no conoce la misericordia de Dios puede decir eso. ¿Sabe quién besó los pies de Cristo?
¿Lo recuerda usted en los evangelios? Una mujer pecadora. Una mujer pecadora, probablemente una prostituta. Ella sabía que por causa de sus pecados, Cristo tenía que condenarle. Ella sabía que si las personas en su ciudad levantaban piedras para apedrearle, eso sería justo. Sin embargo, Cristo la perdonó. Ella lo amó mucho y demostró ese amor llorando sobre sus pies, besando sus pies, secándolo con sus cabellos, las lágrimas, ungiendo perfume sobre sus pies, porque el gran rey la había amado, la había perdonado, le había dado una nueva vida, le había dado propósito, le había dado esperanza a esa mujer que a la vista de la sociedad no merecía nada. Ella no tuvo problemas en besar los pies del Hijo. ¿Por qué? Porque conocía la misericordia del Señor. Y la cosa que sigue, de la cual nos dice en el Salmo capítulo 2, los términos de paz, bienaventurados todos los que en Él confían. Confiar, hermanos, confiar es la base de la relación. ¿Un enemigo puede servir a Cristo? Sí. ¿Un enemigo puede besar los pies de Cristo? Sí. Con todo y su coraje, pero lo puede hacer. Pero un enemigo no puede confiar en Cristo. Tiene que quitar al lado su enojo. Tiene que quitar al lado su molestia, su deseo de ser su propio rey. Tiene que dejarlo a un lado para confiar en este rey que es Cristo. Así que esta última parte del Salmo es una invitación, no solo a los reyes de la tierra, pero usted para mí. ¿Usted quiere ser el propio rey de su vida? Bueno, usted sabe lo que sucede. No prosperará. Pero ríndase ante el Señor. Reconozca aquel que viene con 20,000 delante de usted. Acepte los términos de paz. Ríndase ante el Señor. Confíe en Él. Y mire, no demore. Versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. ¿Usted tiene garantizado el día de mañana? ¿Tiene seguro de que mañana se va a despertar y todo va a estar bien? ¿Tiene en escrito por el dedo de Dios de que mañana usted va a levantarse como todos estos días que ha sucedido? No. Hoy es el día de misericordia. Hoy es el día, no demore. Hoy es el día en que se le ofrece a usted esta invitación. Y bienaventurados todos los que en Él confían. Aparte ese enojo, aparte esa ira, y únase con el Señor en la esperanza que Él va a traer para nosotros. Así que le pido de manera más atenta que preste atención a la advertencia y a la misericordiosa invitación del Señor a reconciliarse con su Hijo. No hay ninguno de nosotros que esté libre de pecado. Todos somos culpables. Todos hemos querido dirigir nuestra vida como nosotros creemos que está bien, pero el Señor nos dice, deja tu rebeldía. Ven a mí. Yo te puedo perdonar, limpiar y dar un nuevo camino. Termino con esto. Queridos hermanos, miren qué esperanza nos aguarda. Dios tiene un futuro seguro preparado para nosotros cuando Él venga. La maldad está incrementando alrededor de nosotros, hermanos. Usted sale y encuentra uno y otro vendedor de droga. Usted va a algunos lugares y encuentra que hay violencia, que se siente inseguridad. Y eso va a suceder y va a seguir creciendo. Y dice la palabra de Dios que la maldad va a ir a un aumento y también el amor de muchos
va a ir bajando. Y usted sabe, usted no puede dejar a su niño de repente jugar allá a la calle, que crezca y que cruce la calle porque sabe que es peligroso, cosa que hace 20, 30 años no lo era. Sabe que las cosas no están bien, pero tenga la esperanza, la confianza de que el Señor va a poner todo en orden y de que Él nos ha prometido una esperanza segura. Ponga su confianza, su paz y seguridad en Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos este salmo con esperanza. Gracias, Señor, por mostrarnos que al final del día, como sucede en muchas caricaturas, películas, cuentos que nos han dicho, el bien triunfa. Y en este caso, lo más hermoso y glorioso, el desenlace de esta historia es que usted, Señor, el sabio, el perfecto, el bueno y misericordioso, triunfa sobre el mal. Que aun cuando veamos alrededor de nosotros tantas señales del pecado, por favor, Señor, ayúdenos a que nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra paz no descanse sino en Jesucristo. Y gracias, Señor, por ello. Señor, que usted haya hablado a algún corazón para que pueda reconciliarse también con su Hijo y darse cuenta que si usted habló así de fuerte a los reyes de la tierra, pues ¿qué somos los demás, Señor, para poder ponernos en contra de Cristo? Ayúdenos, Señor, y gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.